Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad más de poder estar aquí entre ustedes, glorificando el nombre del Señor. El Señor ha sido bueno, muy misericordioso con nosotros al ayudarnos, dándonos salud, vida, fortaleza, el ánimo, el deseo de seguir glorificando su nombre. Porque como dice su palabra, el Señor pone tanto el querer como el hacer en cuanto dependa del lado de Él, en cuanto a lo que Él desea para que nosotros hagamos conforme a su voluntad, pero que al mismo tiempo hemos hablado que el Señor pone en nosotros ese ánimo y ese deseo, pero corresponde a nosotros dar una buena atención o corresponder positivamente a lo que Dios pone y dispone en nuestras vidas. Amén. Así que permita el Señor que en este día todos y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos una vez más con la palabra del Señor y que podamos glorificar su nombre nuevamente. Así que en este día vamos a empezar con un tema nuevo, el siguiente bloque de versículos que lo encontramos en capítulo 3 del libro de Juan, los versículos 16 al 21, y esperan al Señor que el Señor pueda enriquecer sus vidas como ha enriquecido la mía. Que todos nosotros entendamos y comprendamos que dependemos de Dios para poder conocer su palabra, su voluntad, y que así todos y cada uno de nosotros podamos deleitarnos en la lectura y en el aprendizaje, en el estudiar de la palabra del Señor. Amén. Así que el tema de hoy en día vamos a estar hablando acerca del amor de Dios, un tema muy recorrido, muy estudiado, muy compartido, en especial los primeros versículos, el 16 y el 17, pero que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos dar gloria a Dios de infinidad de maneras que el Señor pone en el corazón de uno. Amén. Así que lo más importante es que Dios es el que se hace o se da a conocer ante la humanidad entera y obviamente siempre será para la gloria de su nombre. Amén. Un beneficio para la humanidad, o más bien para todo aquel que desee recibir ese beneficio de parte de Dios, pero que al final de cuentas, digo, el Señor, sus planes, su deseo es que toda la humanidad entera pudiera recibir este beneficio, pero que al final de cuentas pues, el Señor, como todo un caballero, pues permite que el ser humano tenga esa habilidad de decidir entre el bien y el mal, entre decidir entre recibir a Dios o rechazar a Dios, entre recibir la maldad de nuestras vidas o rechazarla, y así sucesivamente podemos hablar de diferentes casos, ¿no? Pero no es el tema para este día. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la lectura de la palabra del Señor? Esperemos en el Señor que esta pueda verse claro allá con ustedes, y si no, utiliza su Biblia, pero que tratamos de hacer cambios cada vez que son necesarios para la gloria de Dios en nuestro sistema, en nuestro programa, en nuestra manera de compartir la palabra del Señor, con el fin de que ustedes sean los beneficiados. Nosotros le damos gracias a Dios por eso, porque siempre nos ayuda a poder ver las cosas de una manera diferente con el fin de que podamos glorificar su nombre de una manera eficaz y agradable a Él. Amén. Así que Juan capítulo 3, versículos 16 al 21 es la lectura que tendremos esta noche. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El título que está sobre este bloque de versículos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Gloria al Señor. Le digo, estos son los versículos más proclamados, los más conocidos, los más compartidos, especialmente el versículo 16, ¿no? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, note que está en tiempo presente, no dice para que todo aquel que en Él crea, como si fuera en un futuro, sino en tiempo presente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si lo habla en presente y usted en este momento cree en el Señor, acepta al Señor como su Señor y Salvador, le entrega su vida en este mismo instante, pues usted tendrá su vida eterna, ¿no? O sea, no es algo futuro, no es muy diferente, ¿no? Como en otros lugares, en otras, si pudiéramos decir, denominaciones o más bien religiones, donde el ser humano obra bien, trata de hacer lo mejor que puede, vive lo mejor que puede, trata a las personas lo mejor que puede, al vecino, a quien quiera que sea, hace lo mejor que puede decir para poder servir al Dios a quien dice servir, para quien dice vivir. Y él con la esperanza de que tal vez su Dios en un futuro, cuando ya parta de esta vida, le tome en consideración lo que él hizo en esta tierra, todo el bien entre comillas que hizo a la humanidad, a la gente, a sus padres, a sus vecinos, a sus hermanos, etcétera, y tal vez su Dios le considere eso y tal vez le dé la oportunidad de poder entrar en aquel lugar prometido de parte de su Dios, dentro de su religión, ¿no? Pero más sin embargo, aquí vemos que es diferente porque en cuanto a las religiones, las personas tratan dentro de sí, tratan de llegar a su Dios, cuando en el cristianismo Jesucristo o Dios a través del apóstol Juan nos enseña que es todo totalmente diferente, todo totalmente lo contrario, porque aquí es Dios buscando a la humanidad, y una vez que la humanidad acepta este regalo de salvación que es en Cristo Jesús, entonces ya empezamos con la vida eterna. O sea, ya lo que hacemos, el bien que hacemos, o incluso en algunas ocasiones el bien que pretendemos hacer, ya no lo hacemos para ver si Dios nos los toma en cuenta y nos deja entrar al cielo con Él, sino más todo lo contrario. Lo hacemos porque Dios ya nos dio la vida eterna, ya estamos disfrutándola desde este instante, la tenemos porque el Señor así lo dice en su palabra, y todas esas buenas obras es en gratitud a la salvación que Dios trajo y la vida eterna que nos trajo y nos dio a través de Cristo Jesús. Así que es una tremenda y gran diferencia en comparación a otras religiones, que el ser humano, quien sirve a esas religiones, ni siquiera sabe si va a lograr llegar al cielo o al lugar prometido de parte de su Dios, y al final de cuentas se esfuerza y se esmera todo lo mejor para ver si tiene cupo, mientras que aquí nosotros sabemos que una vez que nos hemos entregado al Señor, ya ese cupo está garantizado, no por nosotros, sino por lo que Dios hizo. La salvación, dice el apóstol Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga, oh, yo hice más que aquel, más que fulano, me merezco el mejor pedazo, el mejor terreno o el mejor hogar en el cielo. No, no, sino que la salvación es por gracia, o sea, un don inmerecido que Dios nos dio. Nosotros no nos merecíamos la salvación, pero en este caso a Dios le plació dárnoslos una vez que nosotros hayamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Así que vamos a continuar con la clase. Gloria a Dios por su palabra, la cual nos dice a través del apóstol Juan que una vez creyendo en Jesucristo y entregándole nuestra vida a Él para que Él sea el que gobierne nuestras vidas, pues nosotros ya no tenemos pérdida si nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios, sino que más bien ya tenemos la vida eterna. En este caso, como dice el apóstol Pedro, hijitos míos, estas cosas se las escribo, se las digo, algo así, que dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. No para que sepáis que vas a tener como si fuese un futuro, sino que también lo hace en tiempo presente, que dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Gloria a Dios. Así que vamos a entrar al versículo clave, el versículo que vamos a estudiar hoy en día, el cual es el mismo versículo 16, el más proclamado, el más compartido, el más enseñado,
pero que en esta parte vamos a hablarlo solamente en la primera parte del versículo 16, no todo completo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora bien, vamos a hablar primero una breve descripción de lo que es el amor, un amor que en este caso, en cierto sentido, muchas personas divagan, otras se pierden, a otras a veces están medio confundidas, creyendo que el amor de Dios es solamente de Dios y proviene de Dios, pero que el ser humano no tiene absolutamente nada que ver eso, sino que en este caso existe otro amor, que es el amor entre parejas, como los que nos llevan al enamoramiento, luego al noviazgo y al matrimonio, y luego un amor que existe entre parientes, pero que parece ser que en la mentalidad de la mayoría de las personas este amor solo es aplicable en sus términos, cuando la Biblia nos enseña que no, que hay momentos donde ese amor se aplica en diferentes maneras. Y ahorita vamos a compartirlo y ustedes lo van a entender por qué. Pero como le digo, vámonos a estos amores, principalmente el amor eros, que es el amor apasionado entre parejas. Es ese amor que nos ayuda, ¿no? O que nos revuelve, como algunos dicen, ¿no? Que nos salen maripositas en el estómago cuando vemos a tal persona, ¿no? Y sonreímos y a veces incluso a algunos hasta les da pena encontrarse con la persona de quien está enamorada, se esconde por ahí, le saca la vuelta, se tropieza cuando la ve de frente o se pone nervioso y siente esa mariposa en el corazón y al final de cuentas no quiere estar con esa persona, está enamorado y desea que esa persona se enamore de él, pero al final de cuentas siempre le está huyendo con el fin de no topársela, ¿no? Como si quisiera que todo surgiera como por arte de magia, ¿no? Pero al final de cuentas, le digo, es un amor que nos lleva apasionadamente entre parejas, que al principio es el enamoramiento, luego se convierte en noviazgo cuando uno por fin decide acercarse a la persona y compartirle sus sentimientos, y que al final de cuentas en su momento oportuno, en su tiempo oportuno, donde ya está como joven adulto, pues entonces deciden culminar esta relación o este amor apasionado en el matrimonio, lo cual es algo maravilloso, bello delante del Señor, a tal grado incluso, ¿no? Que Dios habla que qué hermoso es el matrimonio, o sea, sin mancilla, ¿no? Donde no hay engaño, donde no hay traición, sino que se llega a ese amor y culmina en una fusión a tal grado que Dios dice que ya los dos ya no son dos, sino que son una sola carne, ¿no? O sea, algo maravilloso y agradable delante del Señor y estipulado, ¿no? O sea, permitido, avalado por Dios primeramente en el Génesis, porque es Adán el que dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? Pero que al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo, pues también habla y avala ese matrimonio diciendo que Dios hizo al hombre y a la mujer y posteriormente, si no mal recuerdo, el apóstol Pablo es quien dice, ¿no? Que los dos se convierten en una sola carne. O sea que Dios dejó bastante material bíblico para que entendamos y comprendamos que no hay nada más maravilloso en una relación con este amor eros que al final culmine en ese matrimonio, a tal grado que Dios mismo habla, ¿no? Que esa relación de matrimonio o esa fusión de matrimonio se refleja incluso en la iglesia de Cristo cuando vengan las bodas del Cordero. O sea, Jesucristo como haciendo una simulación en el sentido de que Cristo se casa con su iglesia. Les digo, muy, muy bello, muy maravilloso, muy, muy tremendo, les digo yo, y permita el Señor que podamos, si pudiera la humanidad entera, pues que funcionara así, ¿no? Que sea como Dios pide y demanda, ¿no? No como el mundo quiere hacerlo hoy en día, que quiere poner sus propias leyes, sus propios mandamientos, distorsionan escuchando en sus corazones, en su mente, a su oído, a su entero ser, a Satanás, queriendo pervertir este pensamiento de Dios, donde hoy en día pues vemos, ¿no? El matrimonio entre el mismo sexo, de lo cual no es permitido ni agradable, ni lo estipulado por Dios, porque si hubiese sido así,
pues el Señor hubiera hecho a ambas parejas del mismo sexo, ¿no? Hubiera hecho a Adán y a Eva con el mismo sexo, ya sea el sexo femenino o el sexo masculino, pero más sin embargo vemos que Dios establece un sexo femenino para la mujer y un sexo masculino para el hombre, para que al final se cumpla lo que Dios dice, ¿no? Llenad la tierra. Si fueran del mismo sexo, pues es imposible o sería una locura de parte de Dios decir llenar la tierra cuando sabía perfectamente que no podían reproducirse, ¿no? Pero le digo que el Señor permita que la gran mayoría de las personas puedan entender y captar este mensaje de Dios, donde este amor es lo que el Señor desea para que haya la reproducción de la humanidad, ¿no? Pero ese es amor que le digo, el amor que nos une entre parejas. Ahora bien, tenemos el siguiente, que es el amor fileo, que es ese amor que existe entre los padres e hijos y viceversa, el amor que existe entre amigos, y parientes. En los parientes podemos incluso incluir entre primos, el amor entre sobrinos y tíos y viceversa, ¿no? Es ese amor, ese aprecio, ese cariño que se tiene al uno al otro, pero que al final de cuentas es un tipo de amor que resulta dentro de la humanidad, un amor que se puede apreciar, y expresar toda la humanidad entera sin siquiera llegar a rozar, a tocar o llegar al borde del pecado. Totalmente diferente al amor que acabamos de mencionar, el amor eros, el cual tiene que ser solamente entre parejas de sexo opuesto, pero que le digo, se aplica en este caso a las personas que quieran atribuirse que realmente se aman, cuando al final de cuentas no es nada más que un engaño del enemigo. Pero bueno, le digo, ahora el amor fileo es ese amor con el cual queremos, amamos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, especialmente nosotros los adultos, pero que también surge de los hijos a los padres, ¿no? Como así como los padres a veces luchan, trabajan y para darle lo mejor a sus hijos por el amor que les tienen, también los hijos, hay muchos hijos que dicen, padre, madre, te dejo porque voy a otro lugar para luchar y esforzarme porque los amo y no quiero que sufran y quiero que ustedes tengan lo mejor en su vejez, ¿no? Y que asimismo nos preocupamos los unos por los otros cuando estamos entre familias conviviendo y alguno de nuestros parientes, primos, tíos, cualquiera se lastima, ya sea cortando la carne o tiene un accidente o lo que sea, siempre estamos ahí al pendiente, ¿no? Que muchos de nosotros no somos muy comunicativos, pero en el momento de la necesidad siempre estamos ahí, ¿no? Pendientes para tendernos la mano los unos a los otros, ¿no? Siempre estamos en comunicación. Pues ese es el amor fileos que existe dentro de la humanidad y que le digo, por lo regular nosotros pensamos, bueno, esto solamente existe así y ya no se puede cambiar, ¿no? No hay de otra forma. Pero la Biblia nos enseña, y hoy vamos a compartirlo, que sí hay un momento en que esto surge y cambia y que sale tanto de parte de Dios como el amor que sale de parte de Dios también procede de parte o sale o se expresa, se experimenta de parte de nosotros. Le digo, para muchos tal vez esta es la primera vez que lo escuchan y para otros que tienen sus cimientos bien enraigados en la Biblia, pues terminarán diciendo que es una locura lo que yo digo, pero al final de cuentas, como les digo, aquí lo que importa no es lo que yo pienso ni lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice y vamos a comprobarlo a la luz de la palabra. Amén. Así que, y por último, vamos a hablar de ese amor ágape, el amor que proviene de Dios hacia la humanidad entera, un amor en este caso en particular que es mucho más amplio que el amor fileo, donde abarca específicamente el juicio y el asentamiento deliberado de la voluntad como asunto de principio, deber o propiedad, ¿no? Como en este caso Dios es nuestro creador, es nuestro Señor, es nuestro Dios, y como que si al final de cuentas Dios sabe que estamos bajo su voluntad, que nada aquí en la tierra sucede si Él no lo decide, asimismo nos protege, nos cuida, nos guarda, porque sabe que Él nos creó, como nosotros, ¿no? Tenemos ese sentido de responsabilidad sobre nuestros hijos, porque son nuestros hijos, procreados por nosotros, y como padres vamos a preocuparnos por ellos, así sea que tengan una necesidad,
tengan un problema, una dificultad, nos preocupamos por ellos. Y aún cuando nuestros hijos son rebeldes, son malcriados, son personas que no quieren ni siquiera estar con nosotros, que desean su propia libertad, si quisieran ellos vivir bajo su propio esfuerzo, ¿no? Que se apartan de nuestras vidas, aún así la responsabilidad de nosotros como padres no se va. Seguimos sufriendo, seguimos orando, seguimos clamando por nuestros hijos, seguimos pidiéndole a Dios para que les ayude a entender que los necesitamos y necesitamos esa comunicación los unos con los otros. Pues así mismo nuestro Dios, aunque no nos necesita a nosotros, ese grado de responsabilidad, porque Él fue nuestro creador, tiene ese amor para con nosotros a tal grado de al vernos rebeldes, como decimos a veces en nuestro país, no rebeldes sin causa, que somos rebeldes. El Señor ve la necesidad, que necesitamos de su cuidado y en su misericordia nos cuida y nos guarda. Y prueba de ello, pues tenemos estos versículos que vamos a hablar hoy en día del libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde Dios nos muestra su amor en Cristo Jesús, pero que también hay otros sucesos en la Biblia que no precisamente son hasta este grado, porque este grado con Cristo es mundial, pero que sí llega a un grado donde se muestra una población completa o una ciudad completa en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando en este caso de la historia de Jonás. En este caso, cuando habló a Nínive, ahí hay una interacción entre Dios y Jonás. Jonás, como siempre, no, como todo ser humano, como nosotros, rebelde, sin causa, pues arranca en sentido contrario. Al final de cuentas, Dios hace que la ballena, bueno, la ballena dice uno, la Biblia dice un pez grande nada más, se traga a Jonás y después viene y lo vomita acá en tierra, donde después Jonás tiene que ir caminando a Nínive, pregona la palabra del Señor y al final de cuentas, pues Nínive se arrepiente, ¿no? Pero ahí termina Jonás peleando contra Dios, diciéndole, pues por esto no quería yo venir a pregonar tu palabra porque sabía que los ibas a perdonar. Y Dios dice, en este caso en particular, haciéndole una referencia a una enramada que salió para cubrir a Jonás del sol, para darle descanso de esa fatiga. Al siguiente día muere. Jonás se queja de nuevo y le dice a Dios, ¿tuviste tu cuidado de esta planta? Dice, y no tendré yo más cuidado de esta ciudad, o sea, no tendré yo misericordia de esta ciudad. Dice que la gente no sabe distinguir entre su izquierda y su derecha. O sea, Dios sabía que era una comunidad, un país donde las personas eran completamente rebeldes, malvadas, perversas, sin corazón, algunos sin tocarse la vida, el corazón, al querer hacerle mal a alguien, robarle o tal vez hasta matarle, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo y eso, Dios muestra su misericordia para toda esta humanidad en Nínive, nada más, pues en esa ciudad. O sea, para con todos ellos, dice la Biblia, que al final de cuentas se arrepintieron y Dios los perdonó, ¿no? Así que qué maravilloso es nuestro Dios al mostrarnos que su misericordia no solamente está explamada en Cristo Jesús, sino que también está explamada en el Antiguo Testamento, pero que hoy es de un abarcamiento mundial. O sea, este amor de parte de Dios es para la humanidad entera, para que la humanidad entera, si quisiera, pudiera echar mano de esta salvación a través del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Y le digo, y eso es más maravilloso en el sentido que nosotros vemos incluido, como decía aquí, en el diccionario Strong, que lleva en este caso como un asunto de principio, de deber y propiedad. Obviamente, pues nosotros somos propiedad de Dios. Al final de cuentas, tanto el salvo como el que no es salvo, el cristiano como el que no es cristiano, el bueno como el malo, al final de cuentas todos pertenecemos al mismo Dios y al final de nuestros días, al final de nuestra vida, cuando venga el juicio de Dios, pues todos nos enfrentaremos ante el único Dios verdadero que vive y reina para siempre y a Él le vamos a rendir cuenta. No importa si soy cristiano, no importa si soy católico, no importa si soy musulmán, no importa si soy quien quiera que sea, budista,
etcétera, etcétera, etcétera. Incluso no importa si creo que mi Dios es el diablo y soy brujo o soy hechicero de magia blanca, lector de las cartas, quien quiera que me crea o que se crea la persona, al final de cuentas rendiremos cuentas ante el único y verdadero Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y allá, podemos nosotros darnos cuenta que somos propiedad de Dios. No pertenecemos ni al diablo, ni a los demonios, ni a los ángeles, ni a los apóstoles, ni a ningún hombre de Dios, sino que nos debemos y pertenecemos a Dios solamente, y Él es el que va a hacer juicio a través de su Hijo Jesucristo. Como dijo Cristo, todo el juicio me ha sido dado. Así que le digo yo, pero que al final de cuentas le digo, como Dios dice en su amor, como propiedad, o sea, somos propiedad de Él. Amén. Así que continuamos en este caso en particular. Le digo, el amor es el amor eros, el amor fileo y el amor ágape que proviene de Dios. Ahora bien, en lo que sí quisiera enfocarme en este caso en particular es en esa parte que dice el versículo de lectura de este día, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero en lo que yo quisiera enfocarme es en esas tres palabras, de tal manera. O sea, como nosotros podemos ver en este caso en particular, me llama mucho la atención porque nos está enseñando, nos está diciendo o nos está indicando que existe un amor que es de tal magnitud, de tal fuerza, de tal envergadura, que en realidad sobrepasa los amores que nosotros hemos conocido en este día y aún desde la antigüedad. Un amor que abarca, en este caso en particular, a la humanidad entera. No digo que la humanidad entera va a responder a ese amor, pero lo que estoy diciendo que abarca ese amor de parte de Dios para toda la humanidad. Y nosotros podemos comprobarlo a través de la palabra, como dice la palabra. Dice, porque no envió Dios, en el versículo 17, perdón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que el propósito, el anhelo, el deseo de Dios es que este amplio amor de parte de Dios fuera para que el mundo entero lo recibiera. Pero como nosotros podemos ver, no todo mundo quiere recibir ese amor de parte de Dios, y al final de cuentas existe ese amor aplicado en el sentido equivocado, en el sentido erróneo. Y esto es como yo les decía hace un momento. Creemos que el amor eros permanece como amor eros y no cambia absolutamente, ¿no? No hay transgresión entre el amor entre un hombre y una mujer. Quien cambia somos nosotros, quien los transgiversamos o hacemos perverso ese mandamiento o más bien eso que Dios nos ha dado del amor eros, somos nosotros los humanos al escuchar a Satanás y creer que todo lo que hacemos, especialmente todas esas barbaridades, pues ya al final de cuentas, pues amor es amor, como dicen hoy en día, ¿no? Si yo amo, es amor y el amor es el amor y no importa con quién lo comparta. Pues saben, mis hermanos, eso no es correcto, no es la aplicación de Dios, porque si verdaderamente el amor eros no cambia entre una pareja, lo que sí cambia es la manera de aplicarlo, de la cual es una manera errónea, porque también han salido personas que lamentablemente yo mismo lo he visto en las noticias, a una muchacha, si no mal recuerdo no me recuerdo de qué país era, pero que al final de cuentas terminó casándose con un delfín hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Ella pudiera decir que estuviera enamorada del delfín, para mí es una locura, no es lo que Dios estableció, pero como le digo, terminamos pervirtiendo el propósito, el anhelo, el deseo de Dios para con la humanidad, y terminan corrompiendo ese maravilloso sentido del amor eros que es entre parejas, entre un hombre y una mujer. Como así se corrompió el que dice que ama a su pareja, pero ambas son del mismo sexo, o ambos son del mismo sexo. Así también existen estas personas que se están casando con los animales ahora, y que para mí pues, es una tremenda locura, ¿no? Pero en cuanto al amor fileos y el amor
ágape es, como les digo, al final de cuentas sí vemos que sus aplicaciones caen en ambos personajes, ¿no? Uno por voluntad propia y otro porque Dios lo pone dentro de uno. Y eso es lo que lo vamos a ver hoy en día, ¿no? En el versículo, si usted ve el versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, cuando dice ahí que amaron más las tinieblas, la palabra para definir ese amor es la misma palabra ágape para definir el amor que Dios tuvo por nosotros en el versículo 16, en el cual dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se utiliza esa palabra ágape para definir que es un amor mucho más amplio, que abarca prácticamente la mente, el corazón, el pensamiento, el sentimiento de la persona en este caso o del ser en este caso, a tal grado que no lo suelta absolutamente por nada. Así como Dios tiene esa deseo, ¿no? O ese sentimiento de propiedad hacia nosotros, a tal grado que su amor por nosotros no lo cambia absolutamente por nada. El ser humano también optó por amar con ese amor tremendo, con esa palabra ágape, a amar a las tinieblas, o sea, a la maldad, más que el amor de Dios que venía para su vida, y no lo suelta absolutamente por nada. Por eso de la Biblia dice, y esta es la condenación. Y en el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo no aborrece la luz y no viene a la luz, dice, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, sus obras son sus obras, les da ese amor ágape a tal grado que no lo suelta absolutamente por nada. Pero como les digo, la palabra en sí que abarca o que muestra o que enseña esa magnitud de ese amor, sí puede ser expresado de parte de Dios hacia nosotros, pero que al mismo tiempo la humanidad lo expresa para con las obras malas, que a tal grado como nosotros decimos. Dile a alguien ahorita, Cristo le ama y Él quiere que cambies tu vida, y te va a decir, estás loco. Él está contento con su vida, no importa quién sea, no importa lo que haga, no importa si lee las cartas, no importa si es un ladrón, no importa si es un asesino, un vendedor de drogas, quien quiera que sea, un brujo, lo que sea, él siempre terminará, al menos que el Señor desee tocar su corazón, su vida a través de su Santo Espíritu, y desea cambiarlo y transformarlo y ayudarle a entender que él está equivocado, hasta entonces reconocerá que verdaderamente no existe nadie mejor que Dios que desea que nosotros seamos salvos y no caigamos en la condenación eterna. Pero que mientras tanto muestre esa magnitud de ese amor hacia lo que hace, a tal grado que no quiere cambiarlo absolutamente para nada. Y viceversa, también podemos ver a nuestro Señor Jesucristo también más adelante hablarnos y diciendo, vosotros sois mis amigos. O sea, ya estamos hablando del amor fileo, el amor que dije que existe entre amigos, entre parientes, perdón, entre familiares, pero que al final de cuentas vemos que Dios lo aplica sin ningún problema en Jesucristo, considerándonos sus amigos. Olvidé escribir el versículo bíblico para compartírselo con ustedes, pero usted solamente lo busca así, vosotros sois mis amigos, aunque luego añade, si hacéis lo que yo os digo, pero que le digo, se muestra de parte de Dios que no solamente existe el amor ágape en Dios para con nosotros, sino que también el amor fileo de parte de Dios para con nosotros. Existe, perdón, el ágape y el fileo, me hice bolas, perdonen. Entonces también vemos que en el ser humano existe el amor fileo entre humanos, pero que también se llega en este caso a cumplirse el amor ágape en nuestra vida hacia la maldad, pero también de nosotros hacia Dios, y eso vamos a verlo en un momento. Pero quisiera compartir en unos minutos, sé que ha avanzado el tiempo, quisiera compartir unos minutos para prestar atención a esas palabras de tal manera, ¿no? Que lo cual para mí es tan impresionante
a tal grado de que nosotros podemos irnos en este momento a la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde dice en el capítulo 5, versículos 6 al 8, donde habla de los resultados de la justificación. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ve usted ahí la magnitud de ese amor por Dios que solamente sucede, que sucede a pesar de que haya personas buenas o haya personas malas y perversas en este mundo. Dios mostró su amor para la humanidad completo, pero no así dentro del ser humano, porque el apóstol Pablo en el versículo 7 dice, ciertamente apenas, o sea, muy difícil, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, escúchelo bien, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero dice, muy apenas alguien pudiera morir por uno, por un justo. Pero ya porque de plano, ya muy difícil de que pudiera ser aplicable entre nosotros los seres humanos. Apenas, y si en grado caso muriera, muriera por el bueno, no por el malvado como lo hizo Dios. Así que le digo yo, es impresionante porque Dios nos habla de tal manera que aun cuando nosotros éramos malos y pecadores, ya Cristo había muerto por nosotros. Aún Cristo en su oración al Padre en Juan capítulo 17, ahí habla, dice que incluso dice, no solamente por ellos clamo, Señor, sino también por los que han de venir en un futuro a través de ellos. Como nosotros igual, a través de la Biblia y los escritos de ellos, pues nosotros hemos venido a los pies de Cristo porque se nos ha predicado el Evangelio de Jesucristo, escrito especialmente por siervos del Señor, ¿no? Pero que les digo, nosotros es difícil, muy apenas, yo diría, tal vez me equivoque, ¿no? Hay algún caso especial o particular por ahí en alguna vida humana, ¿no? En los tiempos, en la historia de la humanidad. Pero yo pudiera decir que si difícilmente sería el amor de un padre a su hijo o de su hijo a su padre para que alguno de ambos decidiera morir por el otro. Porque créanme que en este caso en particular, las madres serían las más indicadas en querer anhelar morir por su propio hijo, a pesar de que su hijo estuviera haciendo las cosas de manera equivocada, de manera errónea, en contra de las leyes. Con todo y eso pudiéramos decir que una madre anhelaría morir en el lugar de su hijo. Pero nosotros, pregúntame amigo, pregúntate tú mismo, ¿morirías por tu mejor amigo? Difícil, ¿verdad? ¿Morirías tú por tu mejor amiga? ¿Morirías tú por tu primo, por tu prima, si tu primo acaba de asesinar a alguien y lo tienen que condenar a cadena perpetua o incluso a la guillotina o a la silla eléctrica, etcétera, 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 o a las inyecciones letales? ¿Dirías tú, no, no, dejen vivir a mi primo o a mi prima, yo voy en su lugar, mátenme a mí? Difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Por eso dice el apóstol Pablo, apenas pudiéramos decir que alguien quisiera morir por el justo, pero moriría por el bueno, y muy apenas. Y como le digo, lo más cercano sería una madre a su hijo, porque nosotros los padres como que somos un poquito más testarudos, ¿no? Como que somos, el ser humano siempre ha sido egoísta y siempre hemos querido para nosotros, nosotros. A veces por lo regular decimos, no, a aquel lo mataron, lo sentenciaron, lo justiciaron, lo llevaron a la muerte. Dice, bueno, merecido se lo tenía. Pero más sin embargo, una madre a su hijo daría lo que fuera para que ese hijo viviera, incluso hasta la madre, como lo tuvo 9 meses dentro de su vientre, créeme que daría lo que fuera por su propio hijo, aunque al final de cuentas su hijo
no fuera bueno como debería de ser, ¿no? Pero que le digo, por eso no me extraña ver en el libro de los Proverbios, creo que Proverbios, estaba comentando con los jóvenes, capítulo 31, la Biblia nos habla de la mujer virtuosa, o sea, en su segunda parte del capítulo 31, de la mujer virtuosa, pero qué impresionante que en toda la Biblia no podemos ver al hombre virtuoso. Interesante, ¿no? Yo no he visto ningún versículo en la Biblia o ningún párrafo o bloque de versículos diciendo el hombre virtuoso. Pero mientras, sin embargo, de la mujer sí se habla. Dios le hizo algo súper especial a la mujer, a tal grado que le digo, ella sí no dudaría, perdón, ni lo más mínimo en morir por su propio hijo. Y en este caso le digo yo, es impresionante porque en las madres podemos ver, aunque sea un chispito en carne propia, acerca del amor amplio que Dios tiene para la humanidad, ¿no? Un amor impresionante, tremendo, incomparable, que algunos dijeran, no, ese amor no se puede reflejar en nosotros. Pues saben, mis hermanos, eso es lo interesante, que Dios nos lo hace notar en su palabra, que el ser humano sí puede reflejarse en nuestras vidas. ¿Y qué les parece si nos vamos a la Biblia? En el libro de Juan, capítulo 13, este mismo libro que estamos estudiando, en el versículo 34, cuando se habla en ese bloque de versículos, el nuevo mandamiento, Jesús dice así, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esta palabra, cuando dice como yo os he amado, esa es la palabra ágape, dice que también os améis con amor ágape los unos a los otros. O sea, Cristo nos está diciendo, si en grado caso pueden, si en grado caso les sale una chispita de amor ágape en su corazón, pues aplíquenlo y ámanse los unos a los otros. Jesús está dando un mandamiento. Y cuando está dando ese mandamiento, Él sabe perfectamente lo que está diciendo. Él sabe perfectamente que el ser humano sí puede manifestar ese amor ágape. Y cualquiera diría, hermano Pablo, usted está loco, ya se, hermano Juan Gallego, ya se pervirtió, corrompió la Biblia. No, mis amados hermanos, de acuerdo a lo que dice, a la descripción que da este diccionario, espero que salga correcto, que no salgan las letras al revés, el diccionario Strong nos indica que esa palabra que está allí, de la mano los unos a los otros como mandamiento de Cristo, es la palabra ágape, que es el amor que proviene de Dios. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos manifestar ese amor? Sencillo, mis hermanos. No olvidemos que al venir a los pies de Cristo y entregarle nuestra vida a Él, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, como lo hemos mencionado multitud de veces en las clases pasadas. Y no solo eso, sino que Dios, el Padre y el Hijo también moran alrededor de nuestras vidas, moran en nuestras vidas. Ahora teniendo a Dios dentro de nosotros, es como nosotros podemos expresar ese amor de Dios. Es como nosotros podemos compartir ese amor de Dios. Es como nosotros podemos aplicar y vivir ese amor ágape los unos con los otros. Por eso Cristo lo hizo como un mandamiento, no como una sugerencia, no como dudando a ver si de casualidad les nace, sino como un mandamiento que dice así como yo los he amado, amor ágape, ustedes también ámense los unos a los otros con ese amor ágape, porque ahora teniendo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ahora nosotros podemos expresar, manifestar, compartir y recibir ese amor ágape que proviene de Dios. Así que le digo, es bien interesante, bien impresionante la Biblia. Sé que nosotros tenemos la Biblia en español. Es muy difícil poder darse cuenta de todo esto, pero que al final de cuentas el ser humano lo puede expresar. Y parece, en cierto sentido, le digo yo, parece que Pedro conocía de este amor. Parece que Pedro sabía que sí se podía compartir, porque de acuerdo a este diccionario, cuando usted entra a esos versículos bíblicos donde se habla acerca de cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas?
Ahí Jesús, de acuerdo al diccionario está diciendo, ¿me amas con el amor fileo como amigos? Y Pedro le dice, Señor, yo te amo, pero le expresa el amor ágape, el amor de Dios. Entonces Cristo, en respuesta a esa declaración de Pedro, dice entonces pastorea mis ovejas. Entonces vuelve a preguntarle, Pedro, ¿me amas con el amor fileo, el amor de amigos, de parientes? Pedro le vuelve a contestar reafirmando, Señor, te amo, pero con el amor ágape que proviene de Dios. Entonces le dice, apacienta mis corderos. Y una vez más, Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas con ese amor de amigo, el amor fileo? Dice la Biblia que Pedro se entristeció. Seguramente Pedro se encontró con esa situación de que Cristo me está echando cara, el que yo ya lo haya negado, el que yo haya dicho no lo conozco, el que haya dicho incluso con maldición que no lo conocía, diciendo mentiras, y posiblemente por eso Jesús me vuelve y me pregunta otra vez. Y dice la Biblia que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú sabes que te amo con el amor ágape. Y entonces Jesús una vez más le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, como si Jesús le estuviera diciendo, si realmente me amas con el amor ágape, entonces ese amor exprésalo con las ovejas, con mis cabritos, o sea, con mis ovejas que son ovejas verdaderamente mansas, tranquilas, pero con mis cabritos también, que también les gusta hacer desastre, que te van a sacar las canas verdes, grises y azules, que te van a meter en problemas, aún con ellos, comparte, expresa, vive y muéstrale ese amor ágape a mis ovejas y a mis corderos. O sea, Cristo le dijo, si tú verdaderamente me amas entonces con el amor ágape de Dios, entonces apacentarás mi grey conforme a ese amor. Y wow, qué impresionante, qué maravilloso ver de parte de Dios que estos tipos de amores, el fileo y el ágape, también provienen de Dios, pero como somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, obviamente con la ayuda del Señor, nosotros también podemos expresar ese amor fileo y ese amor ágape de la misma manera que el Señor lo hace con nosotros, ¿no? A diferencia del amor eros, que eso es especialmente o particularmente para el ser humano, obviamente lo vemos en los animalitos, ¿no? Cada uno con su pareja, ¿no? La cebra hembra con la cebra macho, jirafa hembra con jirafa macho, o sea, no, usted no ve revuelto al marrano con el león ni el tigre como lo está haciendo el ser humano hoy en día con todas sus barbaridades, ¿no? Sino que todo uno de acuerdo al orden, y en este caso en particular Dios lo dejó para nosotros aquí, porque al final de cuentas cuando a Cristo le preguntan sobre aquella mujer que tuvo 7 maridos, le dijo, erráis, dice, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque arriba van a ser como los ángeles, ni se casarán ni se darán en casamiento. Así que nosotros, ese amorero permanece aquí en la tierra para con la humanidad y para con la creación de Dios, pero el amor ágape y el amor fileo permite el Señor en su misericordia que nosotros también podamos expresarlo. Amén. Y te digo yo, es maravilloso poder ver al Señor que Él, lo que Él siente, lo que Él desea, lo que Él anhela, lo expresa y lo comparte con la humanidad, aunque sin merecerlo, no lo merecíamos, lo único que merecemos es el infierno y la condenación eterna, pero en su misericordia permite que la humanidad pueda expresar y compartir lo que Él mismo siente y vive para la gloria de su nombre. Amén. Así que qué maravilloso es el Señor. Y como siempre me gustaría dejarlos con la pregunta del millón. ¿Te gustaría recibir, experimentar y compartir este amor de Dios que es en Cristo Jesús? Si es así, mi querido amigo y hermano que nos ves en las redes sociales, permite el Señor que en este momento haya disposición en tu corazón para entregarte enteramente al Señor, entregarle tu vida, entregarle tus pensamientos, entregarle tus deseos, y que ya no vivas conforme tu anhelo y deseo, conforme ibas en este mundo, sino más bien que vivas bajo la voluntad y la dirección de Dios. Si es así, entrégale tu corazón a Dios y verás cómo el Señor obra de una manera espectacular en tu vida, a tal grado que te transformará, cambiará tus pensamientos,
cambiará incluso tus frustraciones, como dice la Biblia, que cambia nuestros lamentos en baile y nos ayudará a seguir adelante a pesar de las adversidades, que las vamos a encontrar. Jesucristo mismo nos dijo, no nos dijo, bueno, no se preocupen, yo ya he vencido el mundo, ustedes van a vivir como reyes. No, él mismo dijo que sí, que no nos preocupemos porque él ya ha vencido al mundo, pero que en este mundo tendríamos aflicciones y que pasaríamos por una leve tribulación de acuerdo al pensamiento de Dios, porque esa leve tribulación de acuerdo al pensamiento del ser humano es una catástrofe completa, pero que al final de cuentas el Señor nos ayudaría a seguir adelante y seguir glorificando su nombre en todos los días de nuestra vida. Y si es así, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor y el Señor tendrá cuidado de ti para la gloria de su nombre. Amén. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por esta su bendita palabra y sobre todo la bendición con que nos bendijo, del poder nosotros comprender en la Escritura que lo que mismo el Señor siente y piensa y comparte en cuanto a su amor, nos permite a nosotros poder experimentarlo, expresarlo y compartirlo por lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? De darnos a su Santo Espíritu, el cual mora dentro de nosotros. Amén. Así que permita el Señor que todo el tiempo podamos dar respuesta positiva al llamado del Señor, aquellos que nos escuchan por primera vez, y permite el Señor a los que ya estamos aquí por un buen tiempo, que le doy gracias a Dios, que es posible que algunos de ustedes ya hayan estado el año completo con nosotros para la gloria de Dios, pues que así mismo permita el Señor que cada vez más sigan más personas añadiéndose al reino de Dios. No digo al canal, porque el canal no salva a nadie, el que salva es Dios a través de su palabra y a través de compartir la palabra del Señor, lo cual usted puede estar viendo el video en este momento, pero hay otros a quienes ustedes le pueden compartir. A personas que no tienen la oportunidad de ver los videos, le comparten la palabra del Señor y el Señor toca y transforma esa vida a través de su Santo Espíritu y Él viene a ser salvo para la gloria de su nombre. Y una vez más, de verdad, les agradezco de todo corazón a las personas que han compartido estos videos y de verdad, créanlo que hay mucha alegría en nuestro corazón al ver que van aumentándose, van aumentándose. Gracias a Dios ya hemos visto que ya son 4 personas, algunas de mi canal y otras del canal de mi esposa, y que ya están compartiendo los videos y que para nosotros es una alegría el saber que la palabra de Dios va cumpliéndose en el sentido que llegará el momento que dice la Biblia que la palabra de Dios será escuchada en el mundo entero y de ahí viene el fin, ¿no? Así para la gloria de Dios. Así que inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por este día. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Permite que todos y cada uno de nosotros, Señor, pueda haber alegría, Señor, en nuestro corazón, que pueda haber contentamiento el saber que no solamente has muerto por nosotros en la cruz del Calvario, que no solamente has manifestado ese amor al entregarte a ti mismo, porque como tú mismo dices, nadie te quita la vida, sino que tú mismo la entregas, obviamente. Podemos ver en la Escritura que Dios nos amó a tal grado que ha decidido enviarte. O sea, me imagino, o tal vez ni siquiera me imagino, el dolor del Padre al verte a ti en la cruz, crucificado, maltratado, escupido, golpeado por tu propia creación, sabiendo lo que te iba a hacer, viendo Él todo lo que te habían hecho y que al final de cuentas, pues obviamente Él terminaría decidiendo enviarte a este mundo para que pudieras darnos salvación y vida eterna. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. No tenemos cómo pagarte, no tenemos cómo pagarte, Padre, todo lo que tú nos has amado, pero en gratitud a ti queremos servirte. Queremos vivir para ti, queremos hacer tu voluntad, queremos que todos los males que afectan a la humanidad entera salgan de nuestras vidas, que salgan de nuestra mente, que salgan de nuestro corazón y que nunca más vuelvan a nosotros, sino que podamos vivir bajo tu voluntad siempre, que podamos vivir siempre trayéndote alegría a tu corazón, trayendo contentamiento, Señor, como dices tú incluso de nuestro Señor Jesucristo, que de Él tenías complacencia. Así quisiéramos vivir todos nosotros. Queremos vivir trayéndote complacencia siempre, Señor, haciendo siempre lo que es agradable delante de ti. Ayúdanos, Padre. Tú eres el único que tiene el poder para ayudarnos.
Tú eres el único que puede transformar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra mente, y el que puede darnos la fuerza y la voluntad para mantenernos así para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias por tu bendito amor hacia nosotros y gracias por tu bendita palabra, porque a raíz de ella, a como tú la has preservado, nos ayudas a nosotros, Señor, a entender y a comprender lo que tú dejaste en esos escritos originales. Ciertamente nosotros no sabemos griego, no conocemos el hebreo, ni mucho menos el hebreo antiguo, pero tú pusiste en el corazón de estas personas estudiosas la capacidad y la habilidad para poder transcribir, Señor, esos lenguajes, para que nosotros hoy en día podamos tenerlo en español. Pero permite en tu misericordia que nosotros podamos tener siempre nuestra confianza en ti, Señor. No en el ser humano, porque el ser humano no salva, pero tú sí, Señor, y te damos gracias, porque estas expresiones de tu amor nos las haces saber a través de tu palabra, y ahora nosotros podemos disfrutarla para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias por hacernos entender que somos más importantes de lo que nosotros pudiéramos pensar de nosotros mismos, en el sentido de que tú tienes cuidado de nosotros, en el sentido de que tú nos amas, que tú nos cuidas, que hasta el día de hoy al perverso lo mantienes con vida, Señor, que hasta el día de hoy al asesino no has permitido, Señor, que lo mate, porque si muere sin ti se va a la condenación eterna y tu anhelo y tu deseo es que el mundo entero sea salvo. Te damos gracias por eso, Señor, porque no sabemos cuántos de ellos van a ser salvos. Tú sí lo sabes, pero nosotros no. Y te damos gracias por ello, por preservarles la vida como las preservaste las nuestras, Señor. ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera muerto en mis pecados? ¿Qué hubiera sido de mí, Señor, si no me hubieras sacado de mi tierra y yo hubiera seguido viviendo el mismo estilo de vida? Irrespetuoso, una persona que no se tocaba el corazón, mentiroso, que robaba, que extorsionaba. ¿Qué no hacía yo, mi Señor? Pero gracias por tu misericordia y por ser tan misericordioso a tal grado que fuiste tan paciente que esperaste hasta el tiempo en que tú llegarías a mi vida para que yo tuviera salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy sigues teniendo paciencia con la humanidad. A pesar, Señor, de que ciertamente abrí el anhelo en tu corazón de ya estar con nosotros, de llevarnos a tu presencia, aún sigues preservando la vida al malvado para darle la oportunidad a que se arrepienta. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios porque nos ha ayudado hasta aquí, nos ha enseñado hasta aquí y hasta aquí ha tenido misericordia el Señor de nuestras vidas. Permita el Señor que siga así hasta que llegue la última persona, la última de la humanidad, que dará respuesta positiva al llamado del Señor y vendrá y será salva para la gloria del Señor. Una vez más, muchísimas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para estar de entre nosotros. Téngalo por seguro que el Señor le gratificará, porque al final de cuentas no es a nosotros a quien usted viene aquí a ver o al que viene aquí a escuchar. Usted viene aquí a escuchar la palabra del Señor, que es la que le hará salvos a usted y nos hizo salvo a nosotros. Y gracias por permitirnos entrar en sus oficinas, en sus hogares secretos, en sus lugares, como en este caso, personas que pudieran estar tal vez en el autobús, viajando, en un camión, no lo sabemos. Nosotros vemos la cantidad de personas, o sea, el número de personas que nos ven a nosotros, pero nosotros no sabemos quiénes son, ni en dónde andan, pero que algunos hasta pudieran estar manejando su taxi, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por tomar un poco de tiempo y estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y si Dios lo permite, pues nos vemos el próximo domingo. Reciban de parte nuestra un caluroso abrazo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hasta pronto y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Adiós.